Buenas tardes, volvemos una semana más en ThinkCommons, no, vaya lapsus, en Think Cities, un curso de formación híbrida, es decir, presencial y digital, aunque digamos seguramente muchos de vosotros lo disfrutan sobre todo en digital. Un curso, decía, online sobre innovación urbana y gestión del territorio. Think Cities, digamos, tiene como cita todos los lunes a las 6, horario de España, de Madrid. Sé que muchos de vosotros nos siguen desde otros países de Latinoamérica, donde entiendo que es más temprano. Sabéis que la manera de participar en estas sesiones son diferentes. Para empezar, podéis estar aquí en videochat, todos los que queréis. Podéis acceder directamente al, vi- directamente al videochat, sobre todo los que seguís Think Cities en la comunidad en Google Plus. Cada vez que empezamos una sesión recibís una invitación directamente en vuestra cuenta. Google Plus es exactamente la herramienta que usamos para estos streaming. Pero también tenéis toda la información y todos los datos necesarios para participar de estas sesiones en la página thinkcities.org. Ahí mismo podéis ver este streaming y también si dais un poco más abajo al scroll con el ratón encontraréis un enlace para acceder al documento colaborativo, es decir, en cada sesión redactamos entre todos un documento en el que, para empezar, todos aportáis vuestro nombre como para dar constancia de vuestra participación y a continuación también tenéis un espacio para poner vuestros comentarios. Este documento es un poco el resumen que condensa todo lo hablado en cada sesión y sabéis que también servirá al final del curso para ofreceros un retorno en moneda social que estamos aquí activando y también con un certificado de participación de este curso. Sin más, sabéis que en esta sesión vamos a hablar de urbanismo open source, un tema seguramente muy, bueno, me acabo de dar cuenta que no me habéis visto la cara, que estaba ahí con la presentación. Bueno, yo soy Domenico Di Siena, soy arquitecto urbanista y justamente estoy investigando sobre un poco el modelo de ciudad entendido como sentient city, es decir, ciudad sensible o como ciudad del conocimiento. En este contexto encaja el concepto de urbanismo open source, que es lo que vamos a abordar hoy en esta sesión. Eh, Antes de seguir, también un último recuerdo, un último aviso. Sabéis que estas sesiones son completamente gratuitas, de libre acceso. Una cosa que me gusta es que se puedan proyectar en universidades, centros de formación, centros públicos, centros privados, es decir, sois completamente libres de proyectar en directo o en diferido estas sesiones. Si lo hacéis en directo y me avisáis, seguramente podemos llegar a un tipo de interacción mucho más interesante. Lo comento también porque hoy, por ejemplo, veía en Twitter gente de México que comentaba que le interesaban estas sesiones. Pues nada, recordarles que si queréis, pues los podéis proyectar en algún centro, universidad que tengáis por ahí y si me avisáis, pues lo vemos entre todos. Eh, pues también para los que deseáis se puede plantear algún tipo de sesión más personalizada. En ese caso os ponéis en contacto conmigo y lo vamos viendo.
Ahora sí que sí, ya vamos a la sesión. Sabéis también perdón, que estamos usando como chat el chat de YouTube, es decir, que pinchando en el título del streaming que estáis viendo accederéis a una página de YouTube donde veréis que estamos ya unos cuantos chateando. Yo estaré pendiente un poco ahí de vuestros comentarios. Si tal vez no queréis entrar en video chat, pues desde allí por lo menos hablamos en chat. Y también os recuerdo que estaré pendiente de los tweets que utilizan el hashtag ThinkCities. Así que bueno, hemos acabado un poco todos estos mensajes y comunicaciones de servicio y ya vamos un poco al tema que hoy. Bueno, pues sabéis, de hecho, estoy aquí en el Media Lab de Madrid y justo arriba, es curioso porque justo arriba, dentro de 20 minutos, tendrá una charla muy interesante de Richard Stallman, que nosotros nos vamos a perder porque estamos aquí, pero un poco las curiosidades. Hoy hablamos justamente de algo que aquí en este sitio se trabaja mucho, que es un poco el contexto de la cultura libre, pero aplicado al urbanismo, ¿no? Entonces hablamos de urbanismo open source. Pues voy a compartir aquí la presentación. Aquí podéis ver esta foto. Seguramente yo me imagino que puede resultar bastante interesante y atractiva, porque entiendo un poco que el perfil de las personas que estáis siguiendo este curso os interesa, ¿no? Nuevos formatos, nuevos modelos, nuevos procesos de utilización y construcción de espacio público. Pues esta foto justamente retrae, nos propone uno de los espacios ya, yo diría que son ya emblemáticos aquí en Madrid, es el campo de la Cebada, ¿no? La que veis aquí en concreto es una intervención de Todo por la Praxis, que además desde su página he sacado esta foto, así que aprovecho para citarles, ¿no? Esto también forma parte del protocolo de la cultura libre. Entonces, empezando desde este espacio, que puede ser también entendido como emblemático, como espacio, digamos, asociado al urbanismo open source, empezamos ya un poco la presentación. Ya os hablaré más adelante del proyecto del Campo de la Cebada aquí en Madrid. Para empezar un poco, bueno, sabéis que el concepto de open source a veces, afortunadamente cada vez menos, se asocia mucho al mundo de los geeks, de tecnología, internet, las redes. Pero no, fundamentalmente es algo que tiene que ver con todos nosotros, es simplemente una actitud, una manera de pensar, una manera de relacionarnos. Tiene que ver, para empezar, con la libertad, ¿no? de utilizar, de transformar, de intercambiar conocimiento, espacios, etcétera, ¿no? En este caso hablamos de gestión urbana, normalmente de urbanismo, pero bueno, aquí quería poner en evidencia que estamos hablando fundamentalmente de personas. De hecho, ni siquiera tanto de ciudad, sino de personas, ¿no? Es decir, para entendernos, el urbanismo open source solo es tal cuando entendemos que los protagonistas son las personas, ¿no? Y un poco como que quería un poco escenificar con esta diapositiva, muchas personas, no unas pocas, sino muchas personas implicadas en un proceso de gestión urbana. Otro elemento fundamental es un poco la transparencia, ¿no? Hablando de gestión, pues no puede haber implicación de muchas personas, de más personas, sin transparencia, ¿no? Pues pongo aquí un poco la imagen de Wikileaks, un poco porque se ha vuelto un poco el emblema de la petición de transparencia a nivel internacional por otros asuntos, pero podría haber puesto, por ejemplo, la imagen, ahora que lo pienso, de un proyecto muy, muy interesante de Zuluark, ¿no? Que se llama Urban Leaks, que justamente quiere ofrecer
la oportunidad a las personas que quieran de destapar, de dar a conocer información importante, necesaria, relacionada con la gestión urbana, ¿no? Y otro concepto que vemos aquí es la accountability, justamente. Tiene que ver con que los que de alguna manera están a cargo, ¿no?, de la gestión urbana tienen que rendir cuentas de lo que hacen. Y aquí entramos ya en un tema importante eh, que es en el urbanismo open source, por lo menos por como lo entiendo yo, no estamos hablando de, digamos, del todo vale o de una especie de anarquía en el que cualquiera hace lo que le apetezca, ¿no? Los papeles siguen existiendo, nosotros, digamos, seguimos viviendo en unas ciudades con elecciones que dan, digamos, seleccionan, eligen una serie de personas que se encargan de la gestión urbana que siguen teniendo un papel muy importante también en este modelo del urbanismo open source, ¿no? Pero es importante que rindan cuenta, ¿no? Es decir, que no se puedan, digamos que, por ejemplo, ¿no? Hemos empezado con con este proyecto del Campo de la Cebada en Madrid, que es un espacio cedido a la autogestión ciudadana, pero si ese espacio, digamos, sin el acuerdo de algunos políticos locales, ¿no?, ese espacio no sería lo que es. Es decir, que hay que contar, ¿no?, también con eso, ¿no? Entonces ahí hay una doble responsabilidad de la gestión que hacen los ciudadanos, pero también de los políticos que aceptan esa gestión, ¿no? Los más inteligentes entienden que todo esto es una oportunidad donde hay lo que se llama un win-win, donde ganas todos, no ganan los políticos y gana la ciudadanía. Seguimos y también me parece importante que nos demos cuenta que estamos hablando de algo cotidiano, ¿no?, que no es nada complicado, que no es nada que tiene que ver con programas complejos, es algo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no?, donde todos, cualquier que sea el que sea nuestra implicación, nuestro papel dentro del espacio que habitamos, ¿no?, que hay varios, ¿no? Puede ser el de político, puede ser el de ciudadano, puede ser el de técnico, e incluso, bueno, todo eso se va mezclando cada vez más, ¿no? Digamos que todos, digamos, el punto de partida es que todos habitamos un espacio. Y diríamos también que todos queremos, o que estamos hablando de personas que quieren habitar el espacio y no simplemente usarlo, ¿no? Eso es una de las bases, una de las claves del movimiento open source, ¿no?, que se hizo famoso desde el mundo del software, ¿no? Recordaba, justo aquí hoy tenemos una super charla de Richard Stallman, ¿no?, que fue un poco el creador de ese movimiento. La idea es tener la libertad de usar, transformar y adaptarlo a nuestro gusto, ¿no? Es decir, igual que la idea es que un software puede ser transformado, ¿no?, y tengo todo el derecho a hacerlo, así debería ser con la ciudad, ¿no? Seguramente en la ciudad entran en juego otros temas que hay que tener en cuenta, ¿no?, que es el tema de la comunidad, del vecindario, etcétera, ¿no?, que vamos a ver ahora a continuación. Pero es importante esto, ¿no? Estamos hablando de lo cotidiano, nada complejo, de nuestra vida cotidiana, cómo hacer, cómo transformar la gestión, justamente que hasta ahora, ¿no?, que sigue siendo así, se sigue entendiendo como algo complejo, que se tiene que encargar unos delegados, unos políticos y unos técnicos. No, nosotros entendemos, yo entiendo que puede ser algo de todos. Todos podemos aportar nuestro conocimiento y nuestros deseos al ámbito de la gestión urbana. Y otro elemento
importante que es una reflexión que además he consolidado hablando con algunas personas. De hecho, quiero agradecer una charla que he tenido hace un par de días con Juan Martín Prada, eh, que me decía que él entiende la contemporaneidad como una vuelta fuerte a lo real. Hablábamos un poco de, en este caso, de activismo artístico o de actividad, digamos, relacionada con el mundo del arte y las redes sociales. Y entonces llegamos un poco a esta reflexión de que él citaba una frase de Mark Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook. Dice: Facebook gusta porque es real, ¿no? ¿Qué quiere decir Zuckerberg con esta frase, ¿no? Pues justamente lo que trato yo un poco de decir cuando hablo de urbanismo open source, que es algo de cotidiano, ¿no? Pues que la red social ha funcionado porque es algo real, es decir, es algo en el que nosotros enseguida nos entendemos y encajamos y sabemos cómo funciona, ¿no? Y tenemos una autoridad inmediata, ¿no? Pero aquí podríamos añadir una reflexión más, que es, yo estoy plenamente de acuerdo, que es esa idea de que realmente volvemos, la contemporaneidad se explica realmente como una vuelta a la realidad. Eh, otro, otro amigo me decía, estaba justo, andaba por aquí, eh, decía vuelta a la verdad, ¿no? Adolfo Chautón comentaba esto, ¿no? Nos decíamos que es un poco quizá en la misma línea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo de lo que estamos hablando es que durante muchos años, y seguramente mucha culpa también o mucha responsabilidad la han tenido un sistema económico, un sistema social, un sistema político, etcétera, pero también una cierta dependencia y poder por parte de los medios de comunicación de masas, ¿no? Nosotros hemos absorbido, nosotros hemos bebido, hemos comido un imaginario colectivo que realmente es el resultado de una construcción de otras personas que no son yo, ¿no? Es decir, yo consumo una ciudad, yo eh, genero, no genero, digamos, me sumo a una profesión, utilizo un espacio urbano, me compro unos vestidos, unas comidas, etcétera, voy al cine por, digamos, siguiendo unas líneas generales, un imaginario colectivo general que me dirigen hacia esas elecciones, ¿no? Pero digamos que en general no hemos sido protagonistas de esa realidad, sino que hemos sido de alguna manera consumidores, ¿no? Pero ahora digamos que hay una especie de movimiento que se puede entender como un retorno a esa realidad, ¿no? Y las redes sociales, por ejemplo, tienen mucho que ver con eso. En el momento en que somos nosotros los que intercambiamos información, estamos construyendo nosotros una realidad, ¿no? Y somos reales. No me quiero extender mucho más en eso, pero para entendernos un poco más, pasamos a esta diapositiva, ¿no? Básicamente de lo que estoy hablando es de pasar de una, ¿cómo decirlo? Eh, mm, un marco, ¿no? En el que nosotros aspirábamos, seguimos aspirando a la elección como lo mejor, ¿no? A a otro contexto, otro ecosistema en el que realmente lo más interesante sería aspirar, ¿no? A construir. Quiere decir que ahora estamos hablando, esto realmente yo lo entiendo que se podría aplicar a muchísimas cosas y de hecho esta diapositiva la uso en diferentes charlas porque se puede aplicar realmente a diferentes contextos, ¿no? Hablando ahora de lo urbano, lo que estamos diciendo es que en lugar de decir que, que yo como un ciudadano me limito a elegir, pues debería
y afortunadamente lo estamos empezando a hacer, y me parece que en Madrid eso es muy fuerte, empezamos a construir. Eh, sí, en lugar de elegir un espacio en el que quiero vivir, o mejor dicho, en lugar de simplemente o solamente elegir, quiero construir, ¿no? En lugar de elegir un delegado, un político, en lugar de elegir simplemente un barrio en el que quiero vivir, pues quiero construir, ¿no? Entonces son dos paradigmas. Es una palabra que no me salía antes, ¿no? Son dos paradigmas, ¿no? Entonces el elegir pues justamente está basado en delegar, ¿no? Delegamos a alguien, entonces entendemos que la libertad sería eso, ¿no? Puedo elegir entre uno y otro, ¿no? Entre los partidos, por ejemplo. También otra cosa era, este paradigma nos ha empujado a querer especializarnos, ¿no? Es decir, es un paradigma que asocia valor a la especialización, justamente porque todos elegimos, ¿no? Queremos elegir al mejor. Entonces, queremos el mejor urbanista, ¿no? Queremos el mejor mecánico, ¿no? Queremos el mejor, no sé, el mejor electricista, no sé, queremos el mejor, ¿no? Entonces, si tú no eres el mejor en algo, si no te especializas, no tienes un papel dentro de ese paradigma, de ese marco, de esa sociedad, ¿no? Y, eh, y otra cosa que teníamos claro es que la sociedad y la ciudad han sido pensadas hasta ahora definiendo claramente cuáles son espacios de producción, espacios de consumo, y cuando estas cosas coinciden, se define claramente, obligan, mejor dicho, claramente las personas a asumir una función u otra, ¿no? Es decir, si yo estoy en un centro comercial, pues claramente tendremos ahí conviviendo productores y consumidores, ¿no? Entendiendo que el productor es el tendero, ¿no? La tienda que vende, y el consumidor somos los que vamos a comprar. Eh, pero, pues, y eso se puede entender realmente cada vez más, incluso en el espacio público, en la calle. eh, Casi todos nos hemos limitado, nos estamos limitando a ser consumidores, porque dar un paseo por la calle es ser consumidor. No simplemente es una cuestión económica, ¿no? De consumir, comprar algo, ¿no? Sino que nuestra actitud es de uso, no es de construcción. Y hay alguien que se encarga de que ese espacio siga teniendo sus características, de bien en salud, bien mantenido, etcétera, ¿no? Delegamos. Y esto, digamos, provoca una cosa que estamos viendo todos en nuestras casas, que es el aislamiento, ¿no? Es decir, tenemos en nuestra casa lo mejor, ¿no? Es decir, intentamos tener lo mejor según nuestras capacidades económicas, ¿no? Desde nuestra casa nos conectamos, por ejemplo, con Internet, con otras personas, ¿no? Tenemos unas ciertas comodidades, etcétera, ¿no? Y digamos que esas islas están cada vez más aisladas, es decir, que no tienen relación directa con el entorno. Entonces, en definitiva, esto es un modelo en el que nosotros somos usuarios. De hecho, desafortunadamente se usa mucho esta palabra, somos usuarios de ciudades. Y yo entiendo que para volver a habitar tenemos que empezar a construir, ¿no? Entonces pasaríamos de delegar a participar, pasaríamos de esa especialización que hemos asumido como inevitable a otra, que es la hibridación, donde nuestros conocimientos definen ámbitos de acción, sea por ejemplo profesional, sea relacional, pues cultural, etcétera, donde no existe un ámbito muy específico, muy definido en el que nosotros actuamos o nos desarrollamos como ciudadanos, ¿no? Y eso nos lleva luego al concepto de prosumer, es decir, entender la ciudad hecha para prosumidores, ¿no? Sabéis que el concepto de prosumer es esta idea de que no somos, no tenemos por qué ser constantemente productores o consumidores, ¿no? Sino que podemos ser las dos cosas a la vez, ¿no? Y la ciudad
puede ser entendida de esa forma, ¿no? Es decir, yo puedo estar usando una calle para dar un paseo, pero puedo ser protagonista de la identidad de esa misma calle. Es decir, que yo reuniéndome, conociendo, relacionándome con mis vecinos, estoy dando una identidad fuerte a esa calle que además es la que impide que en esa calle ocurran cosas que no queremos que ocurran, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, violencia, como puede ser que se ensucie, como puede ser eh, actos de racismo, etcétera, ¿no? Cuando la comunidad, digamos, es capaz de adoptar un espacio, pues somos ese prosumidor. Entonces, y además, en lugar del aislamiento, pasaríamos a fomentar lo que es la inteligencia colectiva, ¿no? Vivimos claramente en nuestras casas, estamos muy cómodos, pero estamos conectados con nuestros vecinos o con nuestros ciudadanos, de manera que generamos inteligencia colectiva que nos permite, por ejemplo, autoorganizarnos, ¿no? Y bueno, y aquí pues os ponía antes un poco esta diapositiva. Voy a ver simplemente nada por aquí. eh, Ver un poco los comentarios que hay por aquí. Simplemente lo que voy a hacer, veo que no sé si alguno quiere entrar en el video chat, lo que voy a hacer es postear en el evento el link para entrar en el video chat. Así si alguien se quiere animar a entrar, espera que lo posteo. Vale, pues bueno, aprovecho para saludar un poco a todos los que veo que están por aquí en el chat, a Cristina, a Elia, a Eider, a María y Nelly Solana. Pues nada, y a todos los que os haréis visibles, os saludaré más tarde. Bueno, entonces os decía, bueno, nos habíamos saltado antes un poco esta diapositiva que habla un poco de la tecnología, ¿no? En todo esto, ¿qué pinta la tecnología, ¿no? Pues mucho, no es esencial, porque veremos que lo importante es la actitud, pero tiene mucho que aportar, ¿no? Eh, pues veremos más adelante, hablaré un poco de la importancia de la visualización de datos o, digamos, se puede entender de otra forma como el acceso a los datos, etcétera, ¿no? Open Data, Big Data, etcétera. Pero, digamos, quizá primero diría que es un poco la importancia de la comunicación. La tecnología simplemente nos simplifica la comunicación. Y en esto quiero recordar también un poco a las personas que quizás pueden estar pensando que, que un poco todo esto de la tecnología es un poco algo friki, que no se sabe dónde va a ir, etcétera. Que yo hago un ejemplo muy tonto, que es que un cuaderno y un boli es tecnología, ¿no? Es decir, que no, eso, la tecnología es algo que es cada vez más cotidiano, ¿no? Lo importante es que nosotros tenemos que apoderarnos de la tecnología. Si la tecnología, por ejemplo, tiene que ser open source, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de asumirla, transformarla y adaptarla a lo que nosotros mismos somos, ¿no? Y alejarnos un poco de, aquí siempre el mismo paradigma que hablaba antes, ¿no? De la elección a la construcción. Nosotros estamos siempre constantemente eh, quizá asociando la tecnología a algo que se nos da, ¿no? Eh, pues justamente estoy aquí en un espacio que propone otro tipo de relación con la tecnología, ¿no? Propone una relación que es, no, hazlo a tú mismo, ¿no? Transfórmalo a tú mismo, que es lo que se hace aquí, por ejemplo, en Media Lab Prado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, también yo me estoy hablando mucho. Si tenéis, voy a ver de hecho si hay algún tipo de comentario. Pues
Bueno, os recuerdo, quizá para los que a lo mejor se han puesto a asistir a la sesión más tarde, en la página thinkcities.org, además del vídeo con el streaming, tenéis un poco más abajo un enlace a un documento colaborativo, que es el que usamos para un poco aportar referencias y reflexiones, y donde también podéis apuntar vuestro nombre para dejar constancia de vuestra participación. Vemos, entonces, hablaba antes de la comunicación, ¿no? Entonces, lo que nos está permitiendo, por ejemplo, las redes sociales, la tecnología, etcétera, lo decíamos antes, es una comunicación cada vez más horizontal, ¿no? Entonces, yo me comunico, yo intercambio información con mis amigos, y esa información es, no tiene por qué, a menudo lo es, pero no tiene por qué ser, digamos, el reflejo de algo que se me da desde arriba, ¿no? Sino que pueden ser tonterías mías personales o reflexiones quizá un poco más trabajadas sobre lo que sea, ¿no? Pero digamos que nos acostumbramos a un ecosistema eh, diferente, ¿no? Y eso es importante al nivel de lo que hablamos antes de generar inteligencia colectiva, y luego veremos también que es la importancia de conseguir una cierta sensibilidad al entorno, luego, que es el ambient awareness. Luego abordaremos este concepto, ¿no? Eh, pero digamos que, bueno, luego quizá lo veremos, ¿no? Mira, aprovecho para saludar a Cristina, que se ha conectado. Hola, Cristina. Vamos un poco un paso atrás, ¿no? Porque el urbanismo open source creo que se entiende que todavía no existe, ¿no? Estamos hablando de algo que podemos crear, ¿no? Que podemos crear. Yo creo que somos un poco la generación que anhela de alguna manera ese urbanismo open source, ¿no? Sea desde un punto de vista de ciudadanos, sea, me imagino, muchos de vosotros como técnicos, como profesionales, quieren trabajar en ese marco, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos problemas que tenemos ahora en la ciudad y cómo vemos que quizá este tipo de urbanismo podría resolverlo, ¿no? Desde mi manera, desde mi punto de vista, uno de los problemas más importantes, eh, quizá no es tan evidente, pero para mí es muy importante porque tiene que ver justamente con la cotidianidad, que es relevante, es muy relevante la cotidianidad, es este concepto de la ciudad fragmentada, ¿no? Digamos que nosotros, en nuestra manera de vivir la ciudad, pues hemos perdido, digamos, el uso continuo, difuso del espacio, ¿no? Nosotros nos movemos por punto y conocemos incluso la ciudad por puntos, ¿no? Y además nosotros utilizamos, nos movemos, usamos solo aquellos, cada vez, digamos, con más probabilidad, aquellos espacios sobre los que ya conocemos de antemano un mínimo de información. Es muy difícil que yo vaya a un espacio del que no conozca absolutamente nada, sea, digamos, sea por casualidad o sea digamos, por algún tipo de programación, ¿no? Y voy a este espacio sin saber qué es lo que hay allí, o de repente descubro un espacio que no conocía, ¿no? Digamos, yo creo, para entendernos, seguramente muchos de vosotros han experimentado esto más bien en una ciudad que no es la que nosotros habitamos o vivimos o usamos, sino que es en aquellas ciudades que visitamos, ¿no? Quizá como turistas nos encontramos más fácilmente en esa situación de descubrir algo eh, que no conocíamos, e incluso, digamos, descubrir espacios a los que no estaba programado, para los que no estaba programado pasar, ¿no?
Pues digamos que las ciudades que nosotros vivimos son así. Nuestro modelo de vida cotidiana también funciona así. Tenemos claramente cierta rutina, tenemos ciertos espacios muy claros, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, las casas de nuestros amigos, algunos bares que nos gustan, los restaurantes, el cine, el teatro, el gimnasio. em, Todo esto, digamos, está como muy bien claro, muy bien situado en nuestro mapa, ¿no? Para los que más afortunados, digamos, todo esto es alcanzable en un barrio, pero esto, digamos, no siempre es el caso, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con la manera en que hemos gestionado la ciudad hasta ahora, tiene que ver también con cómo hemos utilizado la tecnología hasta ahora, factores políticos, económicos, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos para superar un poco este modelo de la ciudad fragmentada, ¿no? ¿Cómo devolvemos valor a toda la cantidad de espacio de la ciudad que nosotros no estamos usando? Eh, para entender mejor este concepto, es interesante pensar, yo siempre lo comento, ¿no? Yo soy de pueblo, entonces me he mudado, vivo en la ciudad porque busco algo de la ciudad, ¿no? En algunos casos lo encuentro, en otros casos no lo encuentro. Eh, y en este contexto, digamos, de globalización o de gran uso de la tecnología, bueno, acabo de ver aquí una pregunta, no sé si de Diego, ¿cuál sería el primer lugar para buscar herramientas tecnológicas? No entiendo muy bien la pregunta, no sé si Diego, si me puedes comentar mejor la pregunta, a ver si te oímos. Ahí ya me la respondiste cuando Sí, dijiste que el open source no existe y que básicamente sería como un híbrido de muchas herramientas, ¿no? De otras cosas que se mezclan. vale, vale. Entendí Pues, eso, después que la hice la entendí. vale, vale, perfecto. Si tienes más preguntas, me comentas. Lo mismo digo a los que están aquí en silencio, Fabio y Cristina. Yo mientras tanto sigo. Entonces, pues también, bueno, y también los que en el chat, pues a ver, que si aquí tengo una pregunta de María de Zaramari. ¿Cómo gestionar, organizar, recapitular toda la información que podemos compartir para gestionar espacios comunes en la ciudad? Eh, pues buena pregunta. Mm, digamos que voy a intentar contestar por pasos. Bueno, para empezar, creo que, de hecho, es un tema que quería justamente abordar, que para mí es clave, que es la construcción de espacios comunes. Justamente en esto de la ciudad fragmentada, a eso quería llegar, ¿no? Es decir, que nosotros, la ciudad está fragmentada porque nosotros nos dedicamos a usar espacios, ¿no? Entonces yo uso el espacio en función de lo que me ofrece, entonces tengo que conocer de antemano qué es lo que me ofrece, ¿no? Pero cuando la actitud cambia, nosotros podemos ser constructores, significadores, digamos, los que damos sentido a los espacios que usamos y construimos nosotros mismos, ¿no? Que serían quizá estos espacios comunes que comentas, no sé si eres María, lo comento porque, bueno, en Zalamari sois dos, María o Gorka. ¡Qué sorpresa! Hola a todos. Estoy en directo. ¡Qué sorpresa en Madrid! No sé con quién está hoy, pero bueno. Estoy con Think Cities. No, sí, pero digo quién está hoy. Ah, vale, vale. Pues bueno, está aquí Etel. ¡Qué sorpresa! No sabía que andábamos. Hola a todos. Espera, que no Es te una ven. visita muy rápida, No no te pasa ven. nada. Espera, ahora. Deja de ver ahora. Hola. Estas son las
las serendipias y los valores Maravillosas, sí, de la vida. también de trabajar no desde casa, sino en un espacio Sí, sí. compartido. Bueno, sigue, ¿eh? Yo Vale, ya vale, no era sigo. indiferido, solo quería saludar que te Vale, he vale, visto. gracias vos. Pues te saluda Fabio y bueno, seguimos. Sí, estaba contestando justo a una pregunta que creo de María o en general de Zaramari, que era un poco la idea de cómo gestionar, organizar, recapitular toda la información que se puede compartir en el ámbito de gestión de un espacio común, ¿no? Es decir, claramente no diría que pueden existir recetas claras, pero a lo que me refería es, antes de todo, digamos que se necesita justamente de una comunidad, ¿no? Yo, si intuyo bien, supongo que también te refieres a algún tipo de proyectos que estáis montando por ahí en Bilbao, que justamente estáis hablando de poner en marcha algún tipo de espacio común. Entonces, lo primero, digamos que es justamente lo contrario de lo que normalmente ocurre cuando tenemos un espacio de consumo, ¿no? Una tienda, por ejemplo, un bar. Primero se genera el bar y luego intentamos generar, digamos, la clientela, ¿no? Que de alguna manera podríamos llamar comunidad. En este caso, primero es importante tener la comunidad y luego esa comunidad es la que da sentido, que da fuerza a ese espacio. Y luego, cómo gestionar, organizar esa información. Yo creo que es importante hibridar dos conceptos, que justamente tiene que ver con el uso del espacio digital y el uso del espacio presencial. Es decir, una vez que tú tienes un espacio presencial, creo que es importante que exista en ese mismo espacio un lugar donde sea accesible de una forma muy clara información, que a veces nada más simple que un tablón de anuncios, ¿no? Pero me parece importante, eh, muy importante, bueno, veo que se conecta Raquel, me aprovecho para saludarla. Muy importante es ofrecer un espacio de acceso a información o de recapitulación de información de tipo asíncrono, que es lo que, digamos, de alguna manera te ofrece Internet. Es decir, que yo tengo que disponer de la información en cualquier momento y desde mi casa, ¿no? Es decir, para sentirme yo parte de esa comunidad, es importante que no tenga que siempre estar pasando por el propio espacio. En este caso, la dimensión digital me ofrece esa posibilidad. Y luego, a nivel técnico, que no sé si la pregunta va por ahí, utilizar las herramientas más sencillas, es decir, las que utilizamos todos los días. Por eso que puse el acento en la comunidad. Si en la comunidad hay una mayoría de gente que pongamos caso, utiliza Facebook, pues que se use Facebook. Si hay mucha gente que no usa Facebook, por favor no usar Facebook, ¿no? Una herramienta estándar es el día de las visitas. Aquí también tenemos a Mauro de Vic. Es que claro, arriba como hay una super charla de Richard Stallman, yo claramente no puedo competir. Entonces, pues es importante utilizar herramientas sencillas de usar, como puede ser un blog, ¿no? Volcar ahí las informaciones, utilizar herramientas gratuitas que no cuestan nada y volcar ahí la información. Y luego a nivel en que la comunidad pueda ir creciendo e incluso aumenta la capacidad de gestión de herramientas, se puede introducir otro tipo de herramientas. Pero lo importante es, repito, la comunidad y la simplicidad de uso, ¿no? Y que esa información sea accesible también desde el espacio físico. Seguimos, luego, puede que quizás no he contestado bien a la pregunta, no ha sido muy claro, igual me podéis volver a preguntar. Entonces, un poco, otro concepto que siempre comento, que para mí es indispensable un poco para entender hacia dónde van las ciudades, es un poco entender la dimensión local. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vivimos hoy, de hecho, hablándolo con un geógrafo, Adolfo Chautón, que a la vez hacía referencia a un
a un concepto que usa otro investigador, Igor Calzada, me hablaba de translocalidad, ¿no? Creo que tienen algún tipo de conexiones los dos conceptos. Pero digamos que, ¿de qué estamos hablando? Sí, también muy sin palabras difíciles. Pues básicamente la idea es que, volviendo a lo cotidiano, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera nos definen incluso como personas, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones con nuestros amigos, las relaciones con nuestra familia, con nuestros queridos, son una parte esencial incluso de nuestra propia identidad, ¿no? Del desarrollo de nuestra propia identidad. Pues en ese desarrollo, todas esas relaciones hoy trascenden el espacio local que estoy viviendo, ¿no? Es decir, pues digamos figurativamente, metafóricamente, esto que estamos viendo ahora mismo también es un poco significa esta dimensión. Es decir, yo me puedo relacionar con personas que viven en otros espacios. Y esas personas pueden ser personas queridas. Es decir, yo, pues ayer, ¿no? Ayer hablé con mi madre, ¿no? Hablo cotidianamente con mi familia, en realidad. Es decir, y además en diferentes formatos, ¿no? Quizá con mi madre es por videollamada, ¿no? Con mis hermanos cada vez más por chat o por redes sociales, ¿no? Y de vez en cuando nos llamamos, ¿no? Y con otros amigos pasa lo mismo. Es decir, que existe una relación que se desarrolla más allá de un espacio concreto. Esto es nuevo, es relativamente nuevo. Es decir, mis abuelos que emigraron a Estados Unidos han vivido un espacio que es el de Estados Unidos, ¿no? Yo sigo viviendo el espacio de mi pueblo, el espacio de algunas ciudades en las que he vivido antes de vivir Madrid. Y esto es relevante. Y digamos que se puede aplicar a diferentes escalas. También se puede aplicar a la escala local. Lo que quiero decir es que el hecho también que mis amigos no viven en mi mismo barrio es una dimensión local, ¿no? Porque el movimiento que tengo que hacer para pasar de un barrio a otro es relevante. Entonces, a veces me relaciono con ellos de otra forma, ¿no? Entonces, llegamos un poco a lo que se adelantaba antes, que era un poco el concepto del ambient awareness, o es esa sensibilidad al entorno. ¿Qué quiere decir todo esto? Que y aquí quizá quizá voy a introducir un concepto quizá que para alguno puede ser polémico, pero me parece de todo esto, bueno, la dimensión local, la identidad local, que es otro tema importante, pues bueno, me voy a dejar ver. Todo esto es importante, ¿cómo decir? Vamos a ver un poco, os decía, ¿no? Un concepto que puede ser polémico, ¿no? El concepto de barrio. Tengo la sensación que todas las veces que hablamos del barrio, hacemos referencia a un imaginario que compartimos, porque de alguna manera, si no lo hemos vivido, es, digamos, el concepto que hemos escuchado y que entre todos, digamos, entendemos como barrio, pero que hace referencia a algo que ya no existe. En la mayoría de las ciudades, la idea de barrio que tenemos no existe. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, etcétera, de vida de barrio, creo que a menudo cometemos el error de estar pensando en una vuelta a ese barrio que teníamos. Ese barrio, por ejemplo, nos ofrecía esto que pongo aquí, que es el ambient awareness, ¿no? Que es esa sensibilidad al entorno. Es decir, como yo vivía desde
digamos yo, hipotético ciudadano, ¿no? Que he vivido toda la vida en un barrio, tengo un conocimiento y un capital relacional directamente relacionado con el propio espacio local, barrio, que me permite desarrollar una sensibilidad al contexto. Es decir, yo me doy cuenta de lo que es, qué pasa a mi alrededor, ¿no? Me doy cuenta, conozco a las personas, me doy cuenta si está pasando algo grave, si hay algún problema, si, por ejemplo, hay persona que está perdiendo el trabajo, etcétera, ¿no? Todo lo que ahora mismo son cosas que nosotros vivimos desde un punto de vista, como decía antes, o muy íntimo, es decir, de vivencias de familia, que muy probablemente no comparten el mismo espacio que vivo, o lo vivimos como algo alejado, ¿no? Es esto que comentaba antes, ¿no? La crisis, pues para algunos, por ejemplo, ahora cada vez menos, pero para algunos es algo que lo están viviendo las personas, ¿no? No lo está viviendo en su contexto. Esto, hay ejemplos quizá mejores, ahora no es mejor, porque en ese caso sí que lo empezamos a ver, por ejemplo, para darnos cuenta de qué es la sensibilidad del entorno. Cuando nosotros empezamos a ver en nuestro barrio que muchos locales cierran, pues nuestra sensibilidad nos dice que el espacio local en el que vivo se está empobreciendo, porque hay actividades económicas que han dejado de funcionar, ¿no? Y eso es una percepción. Entonces, justamente en ese sentido, me parece importante pasar justamente de una idea que teníamos de barrio a una que deberíamos de construir hoy nosotros. Y para mí el barrio actual es un barrio, es un espacio claramente local. Es una reflexión que todavía estoy, digamos, trabajando, que afortunadamente esta mañana hablando mucho con, justamente os decía, con este geógrafo Adolfo Chautón, me estoy, digamos, definiendo cada vez más, pero tengo la sensación que el barrio, digamos, el barrio, aquel espacio local, digamos, con un tamaño alcanzable, es un espacio interesante, es un espacio al que yo pertenezco y construyo, es decir, espacio en el que mi actividad genera o transforma o promueve o amplifica la identidad local, es un espacio global, ¿no? Yo justo ahora me acabo de mudar en un barrio en Madrid que se llama el barrio Malasaña. Realmente para mí es una sorpresa porque es un barrio bastante de moda, que ha vivido mucha gentrificación, eh, especulación, etcétera. Diríamos por aquí que está lleno de hipsters. Eh, pero me está sorprendiendo una cosa que estoy notando que es un barrio que es muy local, es decir, donde existe, convive una identidad local y una capacidad de absorber y dar cabida a la construcción de nuevas culturas, nuevos imaginarios, ¿no? Y es un barrio muy interesante, un barrio muy vivo, ¿no? Por la noche, desafortunadamente, es más un espacio de consumo, pero por el día es un espacio vivo. Pero os diría más, ¿no? Es un espacio, es uno de los barrios donde hay más coworking, por ejemplo. Hay un local muy importante que se llama el Somos Local, volviendo un poco a todo lo que he comentado hasta ahora de la comunicación. La comunicación, eh, la comunicación horizontal, la dimensión local, la sensibilidad del entorno. Es interesante ver cómo existe este fenómeno en este barrio, ¿no? De un grupo de personas que montó un blog local que se llama Somos Malasaña. Tenían varios, si no me equivoco, el que ha triunfado es el de Malasaña, quizá no es una casualidad. Eh, y ahora han generado un local, que es un local que tiene, digamos, función ciudadana, ¿no? Entonces, volvemos a un poco a esa pregunta de antes que hacía Zaramari, ¿no? De espacios comunes. En lugar de consumir espacios, la ciudadanía
ahora construye sus propios espacios, ¿no? Y tengo la sensación de que eso ocurre en los espacios local, ¿no? Entonces, y de ahí ya veríamos que el gran reto, por ejemplo, de las periferias es de conseguir esa localidad, ¿no? Es decir, un espacio que es capaz de estar conectado con otros espacios de la ciudad, con otras ciudades, con otros países, pero que al mismo tiempo ofrece a los que viven ese barrio la capacidad de construir nuevos espacios que dan sentido, que dan fuerza, que dan identidad al, a ese entorno. Bueno, yo también quiero hacer algunas pausas, igual y bueno, aprovecho para ver igual si hay algún otro comentario más. Pues desde BAT veo una pregunta: ¿cómo comunicar con un lenguaje sencillo para compartir la gestión urbana con los ciudadanos no familiarizados con las TICs, ¿no? Es decir, cómo hablar justamente de urbanismo participativo, ¿no? Quitando incluso la palabra open source a cualquiera. Justamente yo diría que la clave es construir, si se le puede hablar a las personas construyendo esos tipos de espacios. Si os fijáis, cosa que también comento mucho, que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí en España, digamos que lo interesante de estos espacios es que generan un nuevo imaginario. Es decir, no responden a en el caso de este espacio que os comentaba de Malasaña, pues no responde, no es una tienda, no es un espacio de una asociación de vecinos, no es la redacción de un periódico, no es un espacio cultural propiamente dicho. Pues estamos generando, como comentaba antes, cosas híbridas, ¿no? Y esas son cosas que simplemente son posibles cuando la actitud de las personas que generan ese espacio es una actitud que llamaríamos prosumer, entonces donde somos consumidores y productores a la vez, ¿no? Entonces yo diría que para comunicar sencillamente a la gente es un poco utilizar esos espacios, ¿no? Es decir, son esos espacios que dan sentido cada vez más al contexto local, ¿no? Yo lo que yo sé que en Bilbao, por ejemplo, hablo siempre de eso porque BAT también es ya sabéis lo que seguís en Cities, que estamos colaborando con ellos. De hecho, la próxima sesión vuelve a ser una sesión curada por BAT, por María y Gorka de Zaramari. Pues, por ejemplo, ahí en Bilbao estáis desarrollando los que son los desayunos ciudadanos, ¿no? Que en España ya hay otros ejemplos, en Madrid, en Valencia. Esos son también otros ejemplos que pueden ayudar a comunicar esa construcción de la ciudad. A mí de esto lo comento así porque son esas cosas las que construyen ciudad y ciudadanía, ¿no? Quizá durante mucho tiempo hemos hablado mucho de participación, de asociación de vecinos, también hay mucho, sin quitarle, yo sé que también ahí no quiero ser polémico, sin quitarle mérito y demás, hay muchas luchas, etcétera, muy importantes, necesarias, pero es que ahora necesitamos dar el paso más. Y me parece que es lo que está pasando en España, ¿no? Que hace justamente de España ahora mismo como un lugar más interesante, ¿no? Y especialmente Madrid, yo entiendo, aunque tengo la sensación de que desde arriba nos están enterando muy bien del potencial que hay aquí, ¿no? En fin, dejamos un poco esto. Seguimos. Yo en estas sesiones no me voy a extender más de 1 hora y media, así que nos queda poco para dejar tiempo,
De hecho, quería un poco escuchar algunas preguntas, sobre todo los que estáis por aquí, Cristina, Diego y Fabio. No sé si tenéis preguntas. Yo estoy aquí, sabéis, me podéis preguntar por aquí, por el chat. Vamos a ver la presentación. Vale, pues los prosúmeros ya lo hemos comentado. Entonces, estamos hablando, justo vamos en la línea, parece que estamos siguiendo así directamente, claramente la presentación. Fundamentalmente necesitamos espacios de autoorganización y de creación colectiva, ¿no? Este espacio de Malasaña que os comentaba es eso. Es un espacio donde nos podemos juntar para generar algo diferente, ¿no? Y es que tiene como elemento propulsor la creatividad, ¿no? Pero no entendida como artisteo o cosas así, sino simplemente como capacidad de generar algo que no existe. Eso también se puede entender como creatividad, ¿no? Y esto, aquí llegamos un poco al concepto de urbanismo open source, que tiene que ver con esto, todo esto con el urbanismo open source. Por lo que os comentaba al principio, ¿no? Un urbanismo open source necesita de gente que hace cosas. Necesitas de, por ejemplo, de gestores urbanos, políticos, administradores, acompañados por técnicos que son capaces de premiar aquellas actividades ciudadanas que merecen alcanzar, por ejemplo, otra escala o alcanzar una madurez que desde el ámbito más amplio, ¿no? Que puede ser entender todo el contexto urbano, la ciudad, más que un barrio, desde ese punto de vista se entiende como algo positivo para la ciudad toda, ¿no? Entonces, una ciudad open source, un urbanismo open source, promueve toda una serie de actividades, procesos de autoorganización, de creación colectiva, que ocurren a pequeña escala localmente, que generan identidad localmente, promueven lo que veis aquí, justamente una ciudadanía emergente, y es capaz de premiar, ¿no? De amplificar aquellas actividades que pueden ser pues puede ser interesante, por ejemplo, exportar a otros barrios o aplicar a la ciudad más en general. Todo esto básicamente es lo que define, ayuda a fortalecer, nos implica a todos los ciudadanos a generar, a ser partícipe de la identidad local, ¿no? Digamos que no sé, ahora se me ocurre, por ejemplo, que veía en Facebook el otro día una foto de una protesta desde Barcelona, donde una ciudadana pues ponía que estaba cansado de los turistas, ¿no? Es decir, la ciudad ponía algo así como que la ciudad somos también nosotros, no solo los turistas o algo así. Esos son procesos que justamente se dan cuando se construye un relato, se construye una entidad mucho desde arriba y se intenta venderla hacia afuera digamos el resultado es una marca y un espacio de uso, de consumo, donde el ciudadano no tiene papel. Son ciudades que desafortunadamente se usa cada vez más la palabra marca, que se gastan rápido, ¿no? Una ciudad como Barcelona, que en 20 años ha gastado su imagen, pues tendrá ahora mismo. Yo también estoy abierto muy bien a hablar con todos, ¿no? Me parece que es importante dialogar. Supongo que habrá mucha gente que no estará de acuerdo con esto, muchos también estará de acuerdo, que lo va a tener muy difícil. Es decir, ha gastado una imagen. Asociar una ciudad a una marca te pone también a riesgo de tener que mantener esa marca, ¿no? Y las marcas se gastan. Entonces, cuando la apuesta es en procesos de construcción de identidad local, todo es mucho más sostenible en realidad, ¿no?
pero bueno, no entramos en eso. Entonces, en ese tema, digamos, en el urbanismo open source, ¿qué es lo que promueve, por ejemplo? ¿No? Promueve los procesos de autocracia. La autocracia básicamente son aquellos acontecimientos, procesos, eventos, llamamos como queramos, que ocurren, que aprovechan una situación real y actual, presente, los recursos que existen para generar lo que sea. Puede ser, por ejemplo, conocimiento, puede ser generar un evento cultural, una transformación de un espacio público. Pero digamos, lo que es muy interesante en este tema es esta idea de acción que ocurre en un momento y no se preocupa por su propia, digamos, existencia, ¿no? Supervivencia. Es decir, son todas aquellas cosas que nosotros hacemos. Claramente estamos hablando también de cosas que hacemos entre varios, ¿no? Procesos colaborativos entre una comunidad que genera algo y que puede desaparecer, ¿no? Entonces nos preocupamos más por los beneficios que generamos en este mismo momento que por la estructura que podemos generar para que estas actividades sigan existiendo. Y eso también es algo muy importante dentro de una ciudad, dentro de las prácticas de urbanismo open source. Y otro tema que me parece interesante es el concepto de institución. Ya iré cerrando. La institución, digamos, todos seguramente conocemos la idea, ¿no? de institución. Pero la institución es, digamos, una especie de institución que es capaz de ir más allá, por ejemplo, de unos límites definidos, ¿no? Pongamos un centro cultural, como puede ser este, donde me encuentro ahora mismo, ¿no? Puede tener una programación, ¿no? Con un calendario, pues un equipo de trabajo, unos espacios físicos bien definidos, delimitados, y puede tener su comunidad llamámoslos, proactiva o para no usar la palabra usuarios, ¿no? Porque lo que estamos aquí, digamos, lo que usamos este espacio, producimos, ¿no? Actividades. Pero digamos que podríamos dar un paso más, que es ir hacia la institución. Es decir, que este centro sea capaz de entenderse como motor de algo que va mucho más lejos que la propia comunidad, los propios límites físicos, los muros, ¿no? Y los propios límites de equipo y de programación y de actuación programada, ¿no? Sino que se puede entender como, digamos, el núcleo significante, es decir, el núcleo que promueve toda una serie de otros procesos, toda una serie de otras conexiones, toda una serie de... De hecho, aquí tengo un poco una imagen que creo que puedes explicar mejor, ¿no? Que tiene que ver justamente con la actitud P2P. Es decir, pongamos que este centro es una institución, digamos que yo entiendo que empieza a ser una institución cuando es capaz de generar relaciones que, como veis, no afectan directamente al propio centro, ¿no? Sino que son relaciones, acciones que ocurren entre todas aquellas personas que sí se relacionan con el centro, pero que hacen también cosas que, aunque tienen una relación quizá temática, quizá
por una serie de dinámicas que se utilizan, dependen de algo que han aprendido, que han experimentado en este centro, pero luego la aplican en otros espacios, ¿no? Entonces, esa es una institución. Si es capaz de generar algo que sale de esos límites, ¿no? Y eso son espacios, yo entiendo que, por ejemplo, en Madrid tenemos luego la institución, digamos que se puede entender desde el punto de vista, desde lo público y desde lo común. Yo diría que desde lo público tenemos dos centros muy potentes, uno es este en el que estoy y el otro es Intermediae, por ejemplo, que justamente se pueden empezar a entender como experimentos de distribución desde lo público. Quizás desde lo común podríamos tener otros, ¿no? Aquí en Madrid quizá, no sé si quizá Tabacalera, quizás el Patio Maravillas, pero bueno, la importancia de alguna manera de la existencia de estos espacios, de estas instituciones, es esencial, ¿no? Entonces, una administración que es capaz de ver lejos y que de alguna manera quiere hacer urbanismo open source, apuesta, promueve el nacimiento de este tipo de espacios, ¿no? Que repito, no tiene por qué ser siempre en espacios públicos, es decir, ¿no? Digamos, que sea siempre la administración pública que promueve esos espacios, sino que también la ciudadanía puede promover esos espacios, ¿no? Bueno, ya veis que al final, ¿no? Yo realmente el final de esta presentación lo asociaba a este concepto de, en lugar de elegir, construir espacios. Y a nivel profesional tenía aquí como una serie de referencias que voy a ir rápido, que me parecen interesantes, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Cómo construir un urbanismo open source, ¿no? Una situación, un ejemplo me parece interesante ¿no? En Bici por Madrid es un blog que tiene su propia comunidad de usuarios ciclistas. Yo mismo soy ciclista, me muevo por la ciudad en bici y reconozco, digamos, la utilidad y la importancia de la labor que hace este blog y os diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el urbanismo open source? Pues lo que veis aquí es un mapa que se ocurrió justamente la comunidad que gira alrededor de este blog, detectando, digamos, en todo Madrid cuáles son, digamos, dibujando, ¿no? Una red de calles para los que podemos transitar tranquilamente yendo en bicis, ¿no? Uno de los problemas, digamos, que hay en Madrid ahora mismo es que no hay cultura, sobre todo. Bueno, me caí, no sé dónde me había quedado. ¿Hace mucho que me he caído o no? No sé si alguien me puede confirmar, si no yo. Te caíste en la parte que estabas hablando de las calles seguras De para Madrid. circular por Madrid. Vale, perfecto, entonces casi nada. Pues gracias, Diego. Entonces, ¿cuál es la historia? Pues no hay cultura, ¿no? Entonces los coches todavía no se acostumbran a tener bicis por la ciudad. Pero sí que hay calles más tranquilas donde se puede ir con más tranquilidad, ¿no? Porque hay muchas otras calles que son donde los coches van rápido y es un poco más peligroso. Entonces estos se curraron este mapa que vuelvo a poner ahora. ¿Y qué ocurre? Pues que en este caso, pues la administración pública sí que se ha demostrado tener un poco ese espíritu open source, en el sentido de que detectaron que este mapa era útil para todos y entonces han financiado la impresión, esto estaba en el blog,
tenéis aquí arriba el link. Han financiado la impresión de no sé cuántas copias de este mapa. Yo tengo uno en casa. Y entonces en diferentes eventos que hay en Madrid distribuyen estos mapas, ¿no? Es el caso, ¿no?, en el que de alguna manera el ciudadano ha sido más eficiente que la administración pública en definir, en autoorganizarse, ¿no? Esta es la inteligencia colectiva de la que hablaba al principio, en definir, en ofrecer un recurso más eficiente que la propia administración pública, pero también hay que reconocer cuando la administración pública reconoce ese valor, ¿no?, y lo apoya, lo premia justamente eh, promoviendo, ¿no?, y dando difusión a ese mapa, imprimiéndolo, etcétera, ¿no? Para no hablar, para hablar también mal, ¿no?, de cómo la administración lo hace mal. Otro caso, por ejemplo, es decir, el caso es muy interesante, es bueno. En algunos, ya sabéis que en otra cosa que muchos de vosotros seguramente conocen, que es Think Commons, que hago los miércoles a las 7:30, presenté, estuve con las chicas que hacen este trabajo, la Galería de Magdalena. Pues en este caso, por ejemplo, el ayuntamiento, por lo que tengo entendido, no supo ver esto, ¿no? No supo ver la capacidad, el potencial que tiene esta actividad que se está desarrollando desde la ciudadanía. Pues es un proyecto que tiene ya 2 años de vida y que consiste en utilizar una valla de obra para construir una exposición en el espacio público en una calle. En este caso es en la calle Príncipe. Se llama la Galería de Magdalena, porque si no me equivoco empezó en la calle Magdalena, que es justamente la calle, en este caso, de las fotos que estáis viendo, ¿no? Y entonces estas chicas, digamos, que aprovecho para saludar, ¿no?, Rachel y Isa, ¿qué hacen? Pues generan un ambiente muy potente directamente en el espacio público, generan una exposición que llaman también de regalos urbanos, ¿no?, porque estos cuadros o estos objetos que se exponen son regalos, ¿no? Cualquier ciudadano se lo puede llevar y están pensados para que se lo lleve, ¿no? Pero este gesto genera, esto se hace cada domingo, ¿no?, por la mañana, genera un ambiente que da vida a un entorno que normalmente genera rechazo, como es, por ejemplo, una valla de obra, ¿no? Entonces, ¿por qué el Ayuntamiento de Madrid no ha sido capaz, ¿no?, por ejemplo, de apoyar esta iniciativa y promoverla, apoyando justamente el trabajo de la Galería de Magdalena y promoviéndola eh, en otras vallas que hay en Madrid, que hay unas cuantas, ¿no? Son costes muy bajos que generan espacios muy potentes, ¿no? Pues Madrid, en el fondo, está cada vez más llena de este tipo de actividades que la administración no sabe valorizar, ¿no? Y desafortunadamente se valorizan, se promueven simplemente grandes eventos, etcétera, ¿no? No se sabe ver la importancia de todo esto, ¿no? Que luego al final tendría siempre un retorno al nivel también de riqueza de la propia ciudad. El caso es que, sin embargo, luego en otras ciudades, como puede ser, si no recuerdo mal, me contaron Isa y Rachel, no sé si era Ámsterdam o Copenhague, pues generan incluso concursos, ¿no?, para que creativos puedan proponer modelos para utilizar esas vallas de una forma creativa, ¿no? Ahí vemos un poco ciertas diferencias. Luego, pues otras intervenciones, algunos de vosotros quizá conocen, es el Parking Day, que es un poco la idea de utilizar un aparcamiento como un espacio de reapropiación ciudadana, un espacio de relación, un espacio creativo, ¿no? Y luego, bueno, para luego, en este altibajo, ¿no?, para volver a hablar bien y mal constantemente de Madrid, bueno, está en este caso bien Campo de la Cebada, pues muchos de vosotros lo conocen, los que no lo conocen deberían conocerlo, pues un espacio cedido, ¿no?, donde una asamblea, una serie de personas está significando, está dando fuerza, identidad y está incluso construyendo, ¿no? Lo que veis ahí es algo que se ha construido entre todos, ¿no?, los que usamos esos espacios, ¿no? Pues yo diría que acabamos con otro ejemplo emblemático que va desde otro punto de vista, ¿no?
digamos que os he presentado un poco ejemplos de propuestas desde abajo, pues afortunadamente existen también propuestas híbridas, que no está claro. Yo que conozco bien la historia, diría que no, este es un concurso de la Agencia Ecosistema Urbano, de la que formaba parte hasta hace un par de años, ¿no? Que era para, digamos, rediseñar una plaza en una pequeña ciudad que se llama Hamar en Noruega, ¿no? Digamos que así de repente, de primera, podríamos decir que es un proceso top-down, ¿no? Porque, digamos, existe un concurso que es convocado por el ayuntamiento, pero no es realmente así, porque en este caso entra en juego una acción diferente que lo cambia todo, que es la propuesta de los, digamos, de personas como nosotros, no sé cuántos de vosotros también lo son profesionales o podríamos llamar técnico, que es de alguna manera proponer algo que de alguna manera en el fondo no estaba previsto en el concurso, ¿no? Algunos lo llamarían hackear o como queramos, ¿no? Pero proponer en este caso, el concurso en el fondo era para una obra de arte en la plaza y en este caso, digamos, Ecosistema Urbano lo que hace es proponer un proceso de la duración de año y medio, ¿no? Que luego, bueno, ha sido recortado por esta mediación con el propio ayuntamiento, en el que se genera toda una serie de actividades que generan, digamos, ofrecen, mejor dicho, la oportunidad para que diferentes grupos de personas puedan experimentar, comentar, aportar su opinión, su punto de vista sobre la plaza, pero también, cuidado, un punto muy importante que me parece muy innovador, no es porque yo de alguna manera, sobre todo al principio, participe del proceso, pero me parece que es de los procesos más innovadores que actualmente se han hecho. De hecho, pronto sé que Ecosistema Urbano publicará un libro donde se comenta un poco todo. Yo creo que va a ser un libro súper interesante que os aconsejaré a todos comprar. Porque digamos que la historia era un poco experimentar nuevos escenarios para la propia plaza, ¿no? Eso durante el proceso, no solamente hablar, escuchar, construir, no, perdón, imaginar, sino que era justamente experimentar directamente, ¿no? Transformar con intervenciones locos la plaza para empezar a tener un imaginario diferente del que originalmente tenía, que era un aparcamiento, básicamente, ¿no? Pues, y bueno, aquí también interviene toda una serie de temas que hemos hablado un poco, que es, por ejemplo, el concepto de localidad, ¿no? Intentar introducir en ese proceso de repensamiento de la ciudad, de la plaza, no solamente la comunidad local, sino también una comunidad global, ¿no? Porque es importante, digamos, las comunidades, se valorizan mucho las comunidades, pero las comunidades también se pueden volver enseguida muy cerradas y entendemos que realmente hay que ser más abiertos y generar más oportunidades de justamente la conexión en diferentes puntos de vista, ¿no? En fin. Pues nada, pues ya os pasaré por en el propio post un poco bueno, realmente ya está publicada, ahora que lo recuerdo, esta presentación ya está publicada en el post, así que tenéis la referencia de los diferentes proyectos y lo podéis buscar y consultar a vosotros mismos para buscar más información. Pues aprovecho para ver algunas preguntas, Eider, una pregunta muy, muy potente que tiene todo el sentido del mundo. Pregunta Eider, ¿cómo es posible sensibilizar a esos ayuntamientos para que valoren o por lo menos no destruyan estas iniciativas? No es difícil contestar a esa pregunta. Yo tengo la sensación, bueno, para empezar,
hay que romper muros de confrontación. Y creo que eso, conozco menos la situación en Bilbao, pero en Madrid, bueno, hay otros problemas, no quiero entrar, pero digamos que para empezar, la actitud tiene que ser, yo creo, más dialogante, ¿no? Con las instituciones, no se trata de enfrentarnos, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, también me parece importante mm, generar, generar nuevas alianzas. Es un tema que últimamente también lo tengo cada vez más presente, me parece cada vez más importante. Es decir, que incluso en estas actividades, para entendernos, el campo de la cebada tiene una puerta. Esa puerta, citando un amigo, Juan López de Aranguren de Basurama, esa puerta tiene un candado, ese candado tiene una llave y esa llave la tienen unas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo y también me llama mucho la atención cuando el campo de la cebada no está todavía lleno de gente, ¿no? Por ejemplo, algunos domingos me llama mucho la atención cuando la gente se asoma y no sabe muy bien si puede entrar o no puede entrar, ¿no? Porque no lo entiende, porque es un imaginario diferente, no entiende muy bien qué es eso, ¿no? Entonces, creo que un trabajo importante que tenemos que hacer es buscar nuevos aliados, es decir, que estos espacios, estas actividades tienen que encontrar la cotidianidad de personas que trascienden nuestros propios círculos. Entonces es un reto importante, pero justamente creo que es posible. Entonces, en ese sentido, cuando se empieza a entender que estas nuevas propuestas empiezan a estar asimiladas como un imaginario colectivo, es más difícil luego eliminarlas, ¿no? Pues yo de momento es muy difícil contestar la pregunta, pero de momento diría eso. Luego si quieres podemos seguir. Quizá, ojalá te animaras en las próximas sesiones a entrar personalmente. Bueno, este es el mensaje esperanzador que a menudo pongo en mis presentaciones y voy a concluir con algunos temas técnicos. Bueno, primero recordar Fabio, me he perdido tu pregunta porque se ha caído aquí internet, hoy estamos teniendo aquí problemitas. Y me he perdido tu pregunta. Si la quieres volver a hacer, me comentas. Bueno, nada, comentar técnicos y luego Fabio me comenta la pregunta, la vemos, sino algunos temas técnicos. Sabéis que también en cada sesión os pido un trabajo. Sabéis que el modelo que estamos usando es hacer listas, listas que sean de calidad más que de cantidad, y además cada vez más sería interesante tener material multimedia, ¿no? Vídeos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en general, si no webs, blogs, libros, ilustraciones. Entonces os pido, en este caso, unas listas sobre este tema que hemos tratado hoy, ¿no? Urbanismo open source. También recordaros que, de hecho, haciendo referencia a Mario Hidrogo, que está haciendo lista, está como recuperando, ¿no? Él se ha enganchado más tarde y está haciendo las viejas listas, las está haciendo ahora sobre la marcha.
pues lo mismo, decir que vosotros en la página thinkcities.org tenéis todos los links a los diferentes documentos asociados a cada sesión, entonces sabéis cuáles son las listas que hemos pedido. También pues os animo a hacerlo porque incluso muy pronto puede que consigamos poner en marcha un sistema de certificación. El Observatorio de la Cibersociedad o los Open Badge de la, creo, Fundación Mozilla, si no recuerdo mal, pues la idea es generar una serie de sistemas que permita a la comunidad de validar vuestras capacidades y vuestros conocimientos. Entonces, en ese sentido, el trabajo que haréis ahora os servirá luego más tarde para que se os reconozca esos conocimientos. En todo caso, esto se está construyendo un poco sobre la marcha, ya os comentaré más, pero simplemente animaros porque tiene su valor, aparte que al final del todo, pues como os decía, pues tendremos un sistema de moneda social y digamos, también me gustaría hacer una recopilación en el que también haré referencia, ¿no?, a las mejores listas que habréis desarrollado. También os recuerdo que también a los que habréis trabajado más, una de las propuestas, también me gustaría saber si os gusta la idea, es que me gustaría dar en gestión a los que sois más activos la cuenta de ThinkCities, que sabes que es una cuenta bastante, bueno, tiene su importancia porque tiene ya más de 8.000, no sé si 8.500 followers. Digamos que la gente que lo sigue es una comunidad bastante, bueno, fundamentalmente iberoamericana y claramente interesada en todos estos temas. Así que creo que puede ser un incentivo, ¿no?, poder gestionar esa cuenta. Y si no, bueno, iremos pensando sobre la marcha otras maneras, ¿no?, de compensar vuestro trabajo. Sin más, recordaros que la semana que viene tendremos una nueva sesión por BAT. Entonces pronto publicaremos más información sobre esa sesión y como sabéis que tenemos proyectos amigos y nuevos proyectos amigos, pues uno de ellos es ThinkCommons. Mañana tendremos un ThinkCommons especial. Empezamos con el proyecto Global P2P, un proyecto que ponemos en marcha Bernardo Gutiérrez y yo. Un poco para los que habéis a lo mejor seguido el proyecto, las sesiones, los streaming, los directos asociados al evento P2P Wikisprint. A raíz de eso, pues ha nacido un poco la idea de hacer sesiones mensuales para hablar un poco de los procesos de transformación social que estamos viviendo en todo, digamos, más o menos, diríamos, el sur de Europa y América Latina, ¿no? Entonces, en estas sesiones, pues hablamos, nos ponemos al día entre todos, ¿no? Y esta sesión tendrá también su presencialidad, va a ser aquí. Bueno, la metimos en directo, en streaming, en thinkcommons.org y también para los que queráis venir presencialmente aquí en Media Lab a las 4:30 mañana, de 4:30 a 6:30. Y luego también, como no, anunciaros el comienzo de un nuevo proyecto promovido por Irene López, en Twitter Martina Deren, inspirado claramente en ThinkCommons, que se llama ThinkArts, que justamente serán cápsulas de pensamiento de red sobre temas relacionados con arte. Y mañana, será mañana a las 8 en la página thinkarts.cc. Mañana se hablará un poco de la crítica de arte en medios digitales. Nada, sin más, ya me he alargado demasiado. Saludos a todos. Bueno, cualquier cosa también os animo a enviar comentarios por Twitter, sugerencias. Si os apetece algún cambio, si veis que se puede mejorar algo, pues estoy abierto
abierto a vuestra sugerencia. Sin más, nada. Chao. Hasta la semana que viene.